ciudad de Neiva, en el Parque Amor y la Amistad. Nuestro tema del día es la fenomenología. Pero, ¿qué es la fenomenología? ¿Quién es su fundador? La fenomenología. Ella es una corriente filosófica que se originó a partir del siglo XX. Su fundador es Edmund Husserl. Para la fenomenología, los fenómenos de las experiencias se perciben tal como se muestran a la conciencia. Y ella la determina para saber si estos contenidos son reales, ideales o imaginarios. La fenomenología proviene de dos palabras griegas: paidómenon, que significa fenómenos, y logos, que significa ciencia o estudio. O sea que la fenomenología es el estudio de los fenómenos. Unos puntos claves de la fenomenología es que ella no permite juicios ni prejuicios, mantiene la subjetividad de las personas, o sea, su mismo punto de vista. El significado de las cosas que las personas le den es dependiendo de sus experiencias y vivencias. La fenomenología tenía algunos representantes, los cuales son George Ege, Church, Martin Heidegger, Brentano, del cual Edmund Husserl tomó algunas ideas. Pero ahora nos vamos a profundizar en George Ege. Por eso nos vamos con nuestra corresponsal, que nos tiene una gran sorpresa, Carla Rodríguez. Muy buenos días, queridos televidentes y compañeras de estudio. Pues les cuento que me encuentro nada más y nada menos que en Stuttgart, territorio alemán, en donde nació nada más y nada menos que nuestro gran filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, más conocido como Hegel. Le pregunté a muchos de nuestros habitantes y me pudieron contar muchísimos datos que serán de gran utilidad para ustedes. Nos contaron que es la figura más representativa del pensamiento idealista alemán. Este pensamiento idealista alemán nace a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Nos pudieron contar que nuestro filósofo nace en el año 1770 y muere en Berlín en 1831. Fue hijo de un funcionario fiscal aquí en Stuttgart. Perdió a su madre a los tan solo 13 años. También nos contaron que es la figura filosófica más importante de todos los tiempos. A sus 18 años inicia a estudiar teología como aloteo o sacerdote en Tulinga, donde conoce a Hölderlin, un gran poeta alemán, y a Schelling, un gran filósofo. También nos contaban que en el año 1793 terminó sus estudios y fue un preceptor privado durante algún tiempo. En 1801 comenzó a enseñar en la Universidad de Jena, en donde junto con Schelling, dando cátedra, él pudo crear el Diario Crítico de la Filosofía. Según Hegel, nos hablaba también del idealismo post-kantiano, donde es la corriente que él le sigue a Kant. También nos hablaba de la naturaleza y del espíritu, en donde la naturaleza y el espíritu son consecuencia de lo absoluto. Es decir, que eso para él es lo absoluto, que la naturaleza y el espíritu son lo mismo. La filosofía para él es la ciencia de lo absoluto, que se puede dividir en tres partes. En la primera tenemos la lógica, que es la idea en sí y para sí. Es el espíritu subjetivo, en donde interviene la psicología, la antropología y la fenomenología. En la segunda tenemos a la filosofía de la naturaleza. También hablamos del espíritu subjetivo, pero allí encontramos lo que es la moral, el derecho y el Estado. En la tercera tenemos la filosofía del espíritu, que es la que estudia la idea en sí y para sí. Allí encontramos el arte, la religión y la filosofía, que es la que realiza el espíritu absoluto. Hegel nos habla también del conocimiento absoluto, en donde hay un momento dialéctico que tiene tres partes: la tesis, la antitesis y la síntesis. En la tesis nos dice que es el momento dialéctico, el cual él la llama la conciencia en sí y nos representa la lógica.
En la antítesis es lo contrario, él la llama la conciencia fuera de sí y nos representa la naturaleza. En la síntesis, Hegel la llama en sí y para sí, en donde es la síntesis de las dos anteriores, o sea, la unión de la naturaleza y de la lógica, y él la llama el espíritu absoluto. Para Hegel, el espíritu es el alma. El alma es lo más fuerte y profundo, lo real de lo existente, lo más profundo de todas las profundidades, que es la conciliación del objeto pensante y también con el objeto pensado. Logré investigar que la fenomenología del espíritu comprende la teoría del conocimiento, también llamada epistemología, la psicología empírica, la Revolución Francesa y la ontología. Nos deja también una frase que dice que lo verdadero es el todo. Para Hegel, la fenomenología del espíritu es cuando dejamos de ser quienes somos para adquirir el conocimiento absoluto a través del método. Nos encontramos en sí y para sí. Al adquirir este conocimiento, podemos ser autónomos, capaces de reconocernos, es decir, que somos libres. Según Hegel, el pensamiento es lo primero. Sus desarrollos son solo formas diferentes de un solo y único pensamiento. Todas las formas pertenecen a un único pensamiento. También nos dice que este pensamiento es la justicia universal del espíritu, que en lo humano, en el caso de nosotras las personas, el pensamiento pasa a ser lo activo, o sea, el pensar es lo esencial. Según Hegel, lo general es lo que es producto de todo lo demás. Si pensamos en el Estado, la religión, la ética, todos estos son producto de un mismo acto de pensamiento. Como les hablaba anteriormente, en el Diario Crítico de la Filosofía que creó Hegel, allí es donde publica sus primeros escritos, en donde en 1807, estando en la Universidad de Jena, es donde se empieza a aparecer la fenomenología del espíritu. Entre 1812 y 1816 escribe La ciencia de la lógica. En 1821, el esquema de la filosofía del derecho. También su estética, la filosofía de la religión y la filosofía de la historia. Muy buen dato, Carla. Ahora nos vamos con nuestras corresponsales, Flor y Danitza, que nos tienen mucha más información de Martin Heidegger. Sigan, niñas. Buenos días, queridos amigos. Voy a hablarles de Martin Heidegger. Nació el 26 de septiembre del año 1889 en Mesquer, Alemania, y murió el 26 de mayo de 1976. Fue un filósofo alemán del siglo XX. Él es uno de los fundadores y principales representantes del existencialismo alemán. Estudió teología, filosofía y ciencias naturales. Fue asistente de Husserl, el fundador de fenomenología. Bueno, el método hermenéutico se basa en el ser investigador que interpreta constantemente la realidad del estudio del objeto, en descubrir las cosas a través de la vida cotidiana, que se va creando o construyendo en el mismo investigación, en que tiene que profundizar más la investigación, no quedarse con descubrir, sino investigar más. Muy buenos días. En este momento yo quiero abordar un poco más acerca de Martin Heidegger, ya que mi compañera Danitza, ella nos habló un poco acerca de él. Entonces yo quiero profundizar algo más acerca de este importante filósofo alemán. Como ella ya lo había mencionado, fue un filósofo del siglo XX. Este fue muy criticado por haberse asociado con un régimen nazi. También encontramos que fue un catedrático muy importante de Hamburgo. Él dictó cátedra de filosofía, además fue un gran escritor y un ontógrafo. Su filosofía influyó mucho
en diferentes teorías, entre esas una teoría de la literatura, en lo social, en lo político, en el arte, en la estética, en el diseño. También influyó en la arquitectura, en la antropología cultural y algo muy curioso en el psicoanálisis y la psicoterapia. Bueno, encontramos su obra maestra o su obra principal, que es Ser y Tiempo. Este libro es un libro existencial y fue escrito en 1927. Rompe con las filosofías idealistas basadas en las teorías del conocimiento. El que pretendía con esta obra. Él quería evitar todos los esquemas de las teorías del conocimiento que basaban la relación del sujeto con el objeto. Heidegger propone una teoría existencialista. La teoría existencialista se basa en el Dasein. Dasein, da, que quiere decir ahí, y Sein, que quiere decir ser. O sea, que esto quiere decir ente humano, que se basa en el estudio del ser. Ese ser ahí, él decía que fue arrojado en el mundo, que fue puesto en el mundo, que fue abandonado en el mundo, y por eso él lo plantea como un hombre existencial. Entonces, este Dasein, este hombre existencialista o este ente existencialista, dice que es un hombre que se angustia, es un ente que se muere, que existe y que también es consciente de que hace parte de la muerte. Esta idea existencialista plantea también que hay una vida auténtica y una vida inauténtica, y él propone y dice que el sujeto no debe ser kantiano. Heidegger fundamenta su filosofía o encuentra el fundamento de su filosofía en este Dasein, en este ente humano. Él posiciona la temática de la teoría suya en el estudio del ser. Él dice que el hombre se ha olvidado del ser, y ese ser a quien él llama, o el hombre dice del ser, es Dios. Entonces dice que ese hombre o ese ente humano se olvidó de Dios para consagrarse a los entes cósmicos. ¿Qué quiere decir? Que se dejó dominar de todas las cosas. Entonces este Dasein o este ser ahí, que es este yo o este hombre o nosotros, entonces nos debemos preguntar por ese ser. Entonces, ¿cómo sé por el ser? Él se plantea esa pregunta: ¿cómo sé yo por el ser? Heidegger proponía que la filosofía se debería preguntar por ese ser. Entonces él plantea una pregunta que dice: ¿por qué hay algo? O más bien, ¿no hay nada? Entonces, basándonos en la respuesta a la pregunta ¿por qué hay algo?, entonces él plantea de que hay algo, existen las cosas, por eso nos debemos preguntar por un ser, porque hay algo que existe. Entonces el hombre normal, o sea, nosotros nos preguntamos por ese ser, ¿sí? Como nos cuestionamos por qué existen las cosas, por qué hay hombre, por qué hay naturaleza, por qué existe todo lo que hay. Entonces esa es como la pregunta de que si hay algo, entonces nosotros debemos plantearnos que hay un ser. Ese análisis existencial es importante porque privilegia o le da un lugar privilegiado al hombre, a ese ser ahí. Entonces es ahí donde Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, propone que se debe estudiar desde la ontología. O sea, que el ser se debe preguntar qué es el ser. Y esa respuesta la da el mismo hombre, el mismo ente. Entonces encontramos que ontología viene del participio griego esencia del ser, y logía es el estudio. O sea que esta palabra
significa estudio de la ciencia de todos nosotros como individuos y como sistemas humanos. Entre los sistemas humanos involucra las familias, los grupos y el hogar, los hogares. También propone que se debe estudiar ese Dasein o ese ser ahí desde la antropología. Él propone que debe haber una antropología existencial, o sea, que quiere decir que el hombre debe ser estudiado en todo su contexto, en toda su forma, o sea, de manera integral. Entonces él nos deja una frase muy importante en la que dice que el hombre es el ser al cual le preocupa su ser, o sea que el hombre está intentando buscar de alguna manera por él mismo, por saber de él, de su interior, de las cosas que pasaron, de lo que existe. Entonces ese es el planteamiento a través de la antropología. Entonces él plantea y dice que el hombre tiene muchas posibilidades, que él es un posible en este mundo, que no es una realidad sino una posibilidad, que va a morir, que sabe que va a morir y que cualquier cosa puede pasar. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar en otro lado porque es una posibilidad. En sí, todo lo que generaliza esta idea es que el Dasein o ese ente humano establece una relación con el mundo, se relaciona en su entorno con el mundo y se pregunta en general quién es, de dónde viene y como ese ser que lo ha traído o que lo ha arrojado a este mundo. Muchas gracias, niñas. Ahora nos dirigimos con Mayerly y Ana, que nos van a hablar de nuestro principal representante, Edmund Husserl. Siga. Buenos días, señores televidentes. Buenos días, Mayerly. Buenos días, Milena. Hoy vamos a hablar de Edmund Husserl, que es el creador de la fenomenología. Él nació en 1859 y murió en 1938. También fue un filósofo alemán, el cual habla de la autoconciencia, para entender que la autoconciencia, que la conciencia, por eso él habla en la fenomenología, en donde nos dice también sobre la reflexión. Edmund Husserl primero estudió matemáticas en Berlín y él fue profesor de filosofía, en donde los nazis le prohibieron seguir con su didáctica. Allí también, a partir de 1910, se definió la fenomenología como el estudio y la estructura del conocimiento para referirse a sí mismo, en el cual se basa en la autoconciencia para llegar al conocimiento de sí mismo. Para Husserl decía que el conocimiento se adquiría mediante la experiencia. También se habla que a partir de 1910 él definió la fenomenología como el estudio de las estructuras de la conciencia. ¿Para qué? Para capacitar el conocimiento y hacer referencia a los mismos. También habla sobre la reflexión sobre los contenidos de la mente, en donde consiste en excluir todo lo demás, en lo cual eso le llamó reducción fenomenológica. Allí también él habla sobre la intencionalidad, qué significa las cosas de sí mismo. También cabe que para él el significado es recordar, percibir, desear y también que todo consiste por medio de la experiencia. Para él, las esencias son los modos típicos como los fenómenos adquieren mediante la conciencia. O sea, mediante hacer las cosas, entonces estas adquieren ya la conciencia de la persona, o sea, cómo se sienta, como lo que él decía, mediante la experiencia. También una de las cosas que mira que es muy importante es dudar. ¿Por qué es importante dudar? Porque también la persona ahí es donde puede rechazar sin tener evidencias. Por eso él también habla del postulado de a priori. ¿Para qué él hace eso? Para mirar si la tesis tiene validez o no. Para mirar, porque él dice mucho que si habla por
si está o no está, porque también es donde vemos el espacio cognitivo, que es la relación con el objeto y el individuo. La teoría de Poche significa que hay un mundo exterior en donde no existe la duda. También hablamos del epoge, que es la desconexión de todo lo a priori, de todo lo contenido a priori de la conciencia e intencionalidad de la vivencia, en donde se desconecta el mundo con la realidad para tener una actitud natural. También hablamos de lo empírico, que todo tiene que ser vivencial, tiene que ser el yo puro, el yo, o sea, todo se basa en el yo, todo va hacia los actos que realiza el individuo. La intuición e idéntica significa que nuestro conocimiento adquiere entre la experiencia de las cosas que ya existen. Él también habla sobre el método que, según para él, es la manera de ver el mundo. ¿Por medio de qué? De las experiencias vivenciales que se tengan durante el momento en que se está trabajando, se está evolucionando. Husserl se opone al positivismo y al pragmatismo. ¿Por qué? Porque allí es como lo que utilizan la conciencia.